Hermanos que se unen junto con nosotros aquí en la clase de Biblia de la Iglesia de Vallarta. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Contentos? Hoy es un día de fiesta espiritual. Hay muchos intereses eternos que se están en juego. Iniciamos nuestro esfuerzo evangelístico local y por lo tanto va a haber muchas visitas que se unen a la transmisión, pero también que van a estar presentes. Oremos por que los ángeles cuiden el trayecto de estas personas, que nada distraiga estas decisiones que se van a hacer. Vamos a concentrar nuestro estudio en Felipe como misionero. Hermanos, cuando nosotros nos metemos a una universidad, a veces tenemos que cursar una serie de materias base, pero también hay actividades extracurriculares, por ejemplo, canto, deportes de diferente tipo y otras actividades que pudiéramos pensar son las que más nos atraen y queremos pasar nuestro poco tiempo libre de la universidad en esas actividades. A veces pensamos en la vida cristiana que tenemos muchas actividades que cursar. Por ejemplo, a algunos les gusta mucho el club de conquistadores y de guías mayores, las actividades fuera de los muros de la iglesia. Otros piensan la escuela sabática es mi actividad preferida, otros la sociedad de jóvenes, y pensamos que las actividades misioneras es una opción más cuando hemos estado estudiando que la actividad misionera es parte de la naturaleza del verdadero discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque es la esencia de nuestro Salvador, el tener el amor por otros y poderle extender esa mano que también nosotros hemos disfrutado. A lo largo de 10 semanas hemos estado estudiando biografías bíblicas referentes a misioneros y misioneras a lo largo de la historia. Y hoy nos ocupará Felipe el Evangelista, uno de los Felipes que se menciona en la Biblia. Hermanos, pero miren cómo hay este texto que dice así: en el santuario, en el tabernáculo del desierto, en el santuario, había una parte, el departamento más importante, que era el último departamento, llamado el lugar santísimo, y de todos los muebles, este era el más importante porque alojaba la ley de Dios escrita por el dedo de Dios, y alojaba además alojaba la ley de Dios, y además tenía un maná. Y en esta mueble había unos querubines, los cuales tenían una posición muy particular. Se los leo en el libro de Patriarcas y Profetas. Dice: la posición de los querubines con la cara vuelta el uno hacia el otro y mirando reverentemente hacia abajo sobre el arca, representaba la reverencia con la cual la hueste celestial mira la ley de Dios y su interés en el plan de redención. Así que todos los ángeles celestiales, hermanos, tienen reverencia por la ley de Dios, pero también tienen interés en el plan de salvación. Así que este tema de los misioneros nos debe de ocupar todo el interés posible para nuestro tiempo y nuestros talentos. ¿Por qué? Porque así aloja el interés de las huestes celestiales. Y otro texto que dice así: los que aman a Dios de todo corazón desearán darle el mejor servicio de su vida y constantemente tratarán de poner todas las facultades de su ser en perfecta armonía con las leyes que nos capacitarán para hacer la voluntad de Dios. Así que, hermanos, cuando nosotros entendemos y aceptamos el plan de redención, vamos a tratar de desear que todo lo que tenemos en el bolsillo, en nuestras fuerzas físicas y talentos, los vamos a poner para que Dios los use, como lo hizo Felipe, y decir: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? ¿Hacia dónde voy?
Y esa es la experiencia que podemos tener. Regreso un poquito a la figura por si no la habían visto algunos. ¿Cómo están los querubines? Que es una de las ramas de la organización celestial de los ángeles. ¿Y cómo están viendo hacia dónde, hermanos? Hacia la ley, con reverencia, que significa también interés en este plan de la salvación. Entonces no debemos ser indiferentes, estamos prontos a cerrar este tema y debe ser y ocupar nuestro interés. ¿Cuántas noticias de la semana no te dicen, Señor, ya ven pronto? ¿Vieron lo de los inmigrantes en Europa? Qué terrible crisis. Y si nos da tiempo vamos a ver lo de este padre que perdió a toda su familia, un padre turco, y analizaremos a la luz de esta lección. Hermanos, vamos a participar un poco. ¿A ustedes les gusta salirse de la rutina? Sí, a veces. Piensen en su mejor día laboral o en casa, porque también es trabajo. Nadie dice que no. Y tú dices, ay, ¿cómo quisiera salirme de la rutina? ¿Y qué es lo que se te va? ¿Hacia dónde quieres ir? A la playa, al campo, a estar con tu familia que hace mucho no ves, a disfrutar un momento. Pero ¿qué te parece si Dios te dice, ¿quieres salir de la rutina? Vete de exiliado. Ay, ¿verdad que no? Miren esa terrible foto en donde están las personas, tienen que salir con lo que puedan en las manos. Obviamente, ustedes vieron esta semana cómo la gente no agarra nada, prácticamente los niños y ya, y tienen que desplazarse de un lugar a otro. Esa es la experiencia que pasó el misionero que estudiamos durante esta semana llamado Felipe. A veces no nos gustaría salirnos de la rutina, nos gustan las comodidades, disfrutamos estar aquí. Hoy vino un grupo que se lo llevan a muchas partes de México, ya lo quisieran en muchas partes, y la iglesia ha hecho esfuerzos económicos y de trámite, y ellos se tuvieron que venir muy temprano, y qué agradable y qué a gusto sábado vamos a pasar, ¿verdad? Y no nos gustaría que este sábado terminara, porque va a ser un banquete espiritual en todos los sentidos. Pero imagínate que Dios te dice, estás muy cómodo, hijo, te tienes que salir de tu casa, de tu comodidad, de tu entorno. ¿Para qué? Para cumplir la misión. Si así incómodamente a veces no la hacemos, imagínense en la incomodidad. Pero, hermanos, leamos un poco este versículo de memoria de Hechos 1:8, que dice: Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Exacto. La promesa máxima que encontramos en la Biblia es la del Espíritu Santo. Y dice, y cuando lo reciban van a tener un poder especial, pero también va a haber una consecuencia. Vas a salir de la rutina cómoda, que a veces nos acomodamos y no nos impide realizar realmente los planes que Dios tiene para nosotros. Por eso aquí dice, saldrán de la rutina. ¿Saldrán a qué? ¿A qué tenemos que hacer al salir? A dar testimonio de mí, a predicar de Jesús. ¿Tú crees que la gente que ahorita está pasando en esas noticias en Europa no merecen tener esperanza en su corazón? Cuando tú ves a esos niños llorando, cómo los estrujan los policías porque no quieren que pasen las fronteras de su país por montones de personas, tú dices, esa gente necesita saber que hay esperanza. Y nosotros tenemos ese rol que cumplir en la actualidad. Es por eso, hermanos, que hay una de las características que más debe tener un misionero, es estar completamente consagrados al servicio de Dios. Consagración significa separados. Señor, aquí estoy.
No, yo no me presento ante ti a medias. Estoy completamente a tu disposición. Úsame como tú bien parezcas, en donde tú me dispongas un territorio para cual podemos estar listos para dar ese mensaje. Las características de un hombre llamado Felipe el Evangelista nos pueden inspirar, hermanos, y nos pueden llevar a la luz de cómo a veces Dios ve las cosas desde una perspectiva muy diferente. Nosotros las vemos así y Él lo ve con una perspectiva de alcances eternos. Allí aparece en la Biblia este hombre que tenía un servicio muy particular en la iglesia. ¿Recuerdan cuál fue su primer labor que hizo Felipe? Un diácono, como los que tenemos aquí. En el tiempo de los apóstoles, los diáconos, dicen, servían a las mesas. ¿Por qué? Porque había una convivencia en la cual participaban de los alimentos unos con los otros y se necesitaba organizar a la iglesia para que esas personas hubiera cierto orden y pudiera participar. Entonces es una experiencia, podemos decirlo así, sencilla, ¿sí? De servicio, pero sencilla. Atendía las necesidades de los pobres. Pero este hombre, si algo podemos destacar, fue que era sensible a la dirección del Espíritu Santo y estuvo dispuesto a ir donde el Espíritu lo llevara. Cuando tú haces eso, cuando tú dices, Señor, aquí estoy, vas a recibir la capacidad por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Dios obre en ti, en tu familia, en tus recursos y puedas ver milagros. A través de las páginas de Hechos de los Apóstoles, tú puedes ver a Felipe haciendo milagros como parte de su ministerio. Cuando la gente llegó a ser impactada, predicó el evangelio. No solamente fue, como dice el dicho, candil de la calle y oscuridad de su casa, sino que su propia familia fue impactada por el evangelio al punto que 4 de sus hijas, así las menciona, fueron consideradas para tener el don de la profecía. Significa que esa familia estaba enteramente comprometida en la misión. Así que, hermanos, a veces hay gente que podemos tomar cómodamente, predicar mucho para afuera. ¿Y qué tal tu familia? ¿Cómo anda? ¿Sí? Cuando es tu primer campo misionero. ¿Qué es difícil? Sí, es muy difícil a veces trabajar con los propios más que con los extraños. Pero el amor te debe de mover y que el Espíritu Santo te impresione para cuál es la mejor metodología para llegar a esos corazones. Y así lo hizo Felipe. Hermanos, la iglesia se empezó a establecer y a organizar. Y podemos ver aquí en el mapa cómo Jerusalén fue el centro de comando del evangelio. Porque ¿dónde recibieron los discípulos al Espíritu Santo? ¿En qué ciudad? En Jerusalén. Porque allí porque Jesús les dijo, yo me voy a ir, pero van a recibir poder. Así que se tienen que esperar en Jerusalén. O sea, era un mandato directo de Jesús. Y pareciera ser que la iglesia se acomodó, empezaron a vender casas, terrenos, no había necesidades económicas. Y si las había rápidamente, un hermano sabía que tenía necesidad, ahí está para suplirlo. Y se manifestó el don del amor de una manera que a veces tardamos en la iglesia después en replicar ese modelo de compasión. Pero pareciera ser que les gustó, se acomodaron y algunos olvidaron este mandato de ir a ser testigos no solamente en Jerusalén, como decía el texto de Hechos 1:8, ¿dónde más? En Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí hay una pregunta. Entonces, Dios mandó la persecución
para que la iglesia se deshiciera en el sentido de se fragmentara y pudieran cumplir la misión, fue Dios. ¿Tú crees que Dios mandó una persecución? La lección daba la respuesta. Aquí está. Aunque Dios fue capaz de sacar algo bueno de la persecución religiosa, nunca es buena, nunca es correcta y nunca es justificada. Lo mencionaba en la parte del viernes. ¿Dios mandó la persecución? No, porque en la persecución tú ves lo que hacía Saulo de Tarso después, posteriormente Pablo. Arrastraban a los cristianos, muchos los llevaron a la muerte y ahí no puede estar Dios. Toda dádiva, toda buena dádiva, dice el texto, y todo don perfecto desciende de lo alto del cielo de Dios. Dios no te manda a ti un cáncer o no te manda a ti que tu familia haya diferencias y divorcios y pugnas. Dios no es el autor del dolor y sufrimiento. Tengamos claro esto. Pero a veces en medio de nuestras tragedias personales, Él se manifiesta de maneras increíbles. Dios las usa. Y Dios utilizó esta persecución que fue terrible, hermanos. Tú puedes leer las páginas como imagínate que entren a tu casa, que te arrastren, te separaban padres de hijos, hijos de padres, esposos y esposas, ya no se volvían a ver, encarcelados injustamente solo por el hecho de ser cristianos. Pero en medio de esa maldad desmedida, Dios fue capaz de sacar algo bueno y de mandar a Samaria, si tú puedes ver, está en la parte más norte del mapa, un territorio que muchos hermanos de iglesia con su ascendencia judía ni siquiera se imaginaron que, como lo vimos en la semana pasada, esa gente era digna de recibir el mensaje de salvación. Y entre esos exiliados fue Felipe, probablemente su familia. Y aquí hay una pregunta: ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia los que sufren persecución religiosa? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Misericordia, oración, porque hay una regla de oro, ¿la recuerdas? Que no le desees nada que no te gustaría que te hicieran a ti. Es que están persiguiendo islamitas y de musulmanes, no comparten nuestras creencias religiosas, pero al ser víctimas de persecución religiosa, se merecen también nuestra simpatía y nuestras oraciones. Hermanos, entonces, en ese nuevo territorio, tal vez sin casa, sin comodidades, ya sin familia muchos de ellos, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Llorar? ¿Extrañar? ¿Echarte a la depresión? ¿Qué hace un cristiano misionero? ¿Qué hizo Felipe? ¿Qué hizo Felipe? Señor, ¿qué tengo? Nada más que el mensaje de salvación. Y esa gente merece saber. Vamos a verlo en acción. A ver, ¿alguien nos apoya con Hechos 8, 12 y 13? Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hasta el mismo Simón creyó y una vez bautizado andaba continuamente con Felipe. Y al ver las señales y los grandes milagros que hacía, estaba atónito. Exacto. Simón, el texto menciona un mago que hacía por poder de Satanás, hacía muchos prodigios. Y al ver los prodigios reales del Dios verdadero, ¿qué pasó? Hasta el mismo Simón creyó y pidió ser bautizado. Hermanos, ¿qué será de nosotros si le decimos: Dios, aquí estoy, haz conmigo como bien te parece? Muchas personas, hasta las que no te imaginas, van a ser impactadas positivamente para traerlas a los pies de Cristo Jesús. Y Felipe hizo lo que muchos misioneros hacen: se adaptan.
y dejan que el poder de Dios se manifieste. Miren, estos misioneros, hermanos, les tocó ir al Congo, allá por África. Entre sus experiencias era, llamado a ser misionero. El esposo y la esposa, aquí le tienen el nombre, Millie y John Howard, tuvieron que aprender francés así, inmediato. Y esos son hormigueros, si están viendo la foto, de termitas que se va, pero son muy grandes. Bueno, con eso tuvieron que adaptarse, les hacían un hueco y ahí eran sus hornos de comida para enseñarle a la gente a comer saludablemente. Ya sin hormigas, obviamente. Adaptación, el misionero se adapta. Y pudieron ver un milagro. A mí me encantó esto, por eso lo puse aquí. Al abrir una clase de Biblia, algunas mujeres caminaban varios kilómetros para aprender más de Jesús. No sé si tú estés dispuesto a caminar y caminar para conocer más de Jesús. A veces, si no tengo carro, si no tengo taxi, si no tengo, no voy, no me traslado. Esta gente les demostró a esos misioneros cómo hay avidez de conocer más del mensaje de salvación. Felipe pudo ver esos milagros y fíjense cómo Dios lo utilizó. Veamos el caso de el encuentro entre Felipe y el etíope. Hechos 8, 26 y 27. Después un ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él se levantó y fue, y encontró a un etíope eunuco encargado de todos los tesoros de Candace, reina de los etíopes. Este hombre había ido a adorar a Jerusalén. Gracias. Este encuentro es por demás destacable porque yo no sé qué más esperas para que Dios te hable y te diga: hey, tienes que dar el mensaje a tu familia o a tus amigos o a tus vecinos. Aquí dice que ¿quién le habló a Felipe? Identifiquemos el ser celestial. Un ángel del Señor le dijo a Felipe. ¿Qué tan conectado puedes estar con el cielo para que un ángel venga y te dé una orden? Nosotros no esperemos un ángel, hermanos. Ya tenemos la orden, Bueno, no me muevo, Señor, hasta que venga un ángel como a Felipe. No, ya la tienes, la orden ahí está. Ve, no te acomodes. Y además me llama la atención cómo Felipe fue obediente. Recibió una orden y lo hizo. Señor, pero es que ese es un pagano, mira, de otra raza, su color de piel. Pudo haber puesto 1000 pretextos. Lo hizo, fue obediente. Y encontró un hombre estudiando la Biblia, como lo dice el texto. ¿Y qué pasó? Volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a ese carro. Felipe, corriendo hacia él, oyó que leía al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope respondió: ¿cómo podré entender si ninguno me lo explica? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Exacto. Nuevamente, otra vez, otro elemento del organigrama celestial. Un ángel le habló y ahora ¿quién le habló? Subrayado en verde. El Espíritu Santo. Hermanos, qué tan nítido debemos de tener el oído espiritual para que un ángel y el Espíritu Santo me hablen y me digan lo que tengo que hacer con la misión. ¿Y cómo fue Felipe? A regañadientes. Corriendo hacia él. Y vio que estaba agarrando un trozo de la Biblia, que esa parte de Samaria no agarraban. Ellos agarraban Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa era su Biblia, no había más. Pero aquí estaban agarrando al profeta Isaías con una profecía mesiánica, o sea, referente al Salvador.
la cual este hombre no entendía. Y entonces dice, ¿cómo podré entender si ninguno me lo explica? ¿Qué tan dispuestos estamos a explicar las verdades bíblicas que otros tal vez no han llegado a ese nivel de conocimiento? Podemos ver entonces la consecuencia de un estudio bíblico express. A veces pensamos que tenemos que pasar por todas las lecciones de la fe de Jesús para que alguien acepte. Si tenemos el tiempo, qué bueno, pero a veces no hay tiempo. Y en el caso, esta fue la consecuencia. Leamos Hechos 36 hasta el 38. Y mientras seguían su camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el etíope dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. El etíope respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó parar el carro y los dos, Felipe y el etíope, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. ¿Qué tiene que hacer una persona para ser bautizada, hermanos? Creer, aceptar. Había agua y le dice esta persona, ¿qué me impide? Nada, vamos. Ahí estaba un campo misionero abarcante. Esa persona de influencia, Dios la vio como la posibilidad de abrir otros caminos para que más personas pudieran conocer. Hermanos, todo creyente debemos ser un puente. Todo creyente debe ser un puente. Esta semana, como les mencionaba hace un momento atrás, las noticias se centraron en una foto que están viendo aquí, que le dio la vuelta al mundo, se convirtió en una nota viral, es decir, muy publicada y muy replicada, en donde se explicaba la terrible tragedia de un hombre que en su desesperación tomó un barco para salir de su país. Él había sufrido, ayer decían las noticias, 4 años de guerra local y dijo, yo no quiero esto para mis hijos. Él tenía 2 pequeñitos y a su esposa. Pagó todo el dinero que él tenía y se lanzó en un barco. Y el barco quería llegar, creo que a Grecia, algo así. Y en la noche, con la oscuridad, pues se volteó por exceso de pasajeros. Dice el hombre que él gritaba para que sus niños y su esposa pues se mantuvieran juntos, pero en el furor de toda esta tragedia no sucedió así y el hombre perdió el contacto con los niños, obviamente no podía ver en el mar y entonces decía la nota así, la humanidad ha fracasado. Y dice un periódico, si imágenes tan potentes como la de un niño sirio muerto, arrastrado por las olas, no cambian la actitud de Europa frente a los refugiados, ¿qué podría hacerlo? Yo creo que esto nos viene más bien a nosotros. Si estas imágenes no nos mueven, hermanos, para decir, Jesús viene pronto y mucha gente está muriendo sin conocer la verdad, tenemos que movernos. Hemos estado muy cómodos y a lo mejor Dios va a permitir en un futuro cercano que como Felipe nos cambiemos de nuestra comodidad para impulsarnos a decirle a más personas lo que no hemos dicho, que hay que prepararnos y que hay esperanza. Este hombre decía destrozado, yo lo único que quiero se llama Abdullah Kurdi, yo quiero enterrar a mis hijos y morirme. Para mí ha sido la experiencia más terrible de mi vida. Y ya los enterró, por cierto, ayer lo pasaron la nota. Y hermanos, estas imágenes terribles que sensibilizaron al mundo nos deben más que nosotros movernos a la acción y pedir al Espíritu Santo que nos llene del amor cristiano, del amor misionero para poder comunicarlo.
debemos brindar enseñanza espiritual a la gente, esperanza, así como para satisfacer sus necesidades físicas. Hay mucho dolor, pero también en medio del dolor hay mucha esperanza en el mensaje de salvación. Tal vez hemos estado con nuestra Biblia encerrada para nosotros mismos, disfrutando del pan de vida. Nos quedamos con estos 3 pensamientos cuando dice, siempre hay una ventana en la cual podemos testificar. 1, identifica los momentos y lugares en que puedes impactar la vida de los demás. Tal vez es tu propia casa, que todavía necesitan algunos miembros ser impactados, mover sus conciencias, orar por ellos y decirles, hey, ¿qué esperas? Jesús viene pronto. 2, sé bondadoso. Que la bondad sea tu moneda, no el látigo y el darles con la Biblia en la cabeza. No, no, no. La bondad era la moneda, la llave que abría los corazones de todos los oyentes de Jesús. Y 3, pide el ingrediente esencial para los esfuerzos misioneros y exitosos, que es la capacitación del Espíritu Santo. Hermanos, movámonos en acción. La acción misionera no es una opción más, una de tantas actividades de la iglesia, es la esencia del ser que ha recibido el mensaje de salvación. Que Dios nos bendiga y que podamos impactar a muchas personas esta semana.